Listo, chicos. Gracias. Espero que hayan estirado o se hayan acomodado, o se hayan levantado. Vamos entonces a continuar ahora sí con el tema que viene hoy. A ver, digamos que cuál es la idea. Yo quiero que tengan en cuenta que hasta este momento nosotros lo que nos ha interesado son las fuerzas y los tiempos. Nosotros hemos estado concentrados constantemente ahorita en que si tenemos una fuerza calculamos la aceleración y con la aceleración podemos integrar las ecuaciones y si es constante la aceleración pues es más fácil y sacar todos los movimientos en función del tiempo. Eso ha sido como nuestra parte importante. Entonces sería como detallar el movimiento de nuestras partículas en cada instante de tiempo. Eso es lo que nos ha interesado. Por ese lado, cuando uno estudia, digamos, el movimiento de esa manera, uno tiene entonces que, de nuevo, el tiempo es importante. Un poquito de zoom. Uno tiene que el tiempo es importante en esos casos. Uno tiene las fuerzas, pero que son vectores, y con las fuerzas tenemos aceleraciones. Y con las aceleraciones, pues velocidades y posiciones. Eso está bien, eso no está mal, eso está perfecto para una gran cantidad de problemas. Pero como son vectores, resulta que a veces uno pues, le queda un poco más complicado entender la evolución de esos sistemas, porque pues al ser vectores tenemos tres componentes y tenemos que cumplir ciertas reglas. Y no es que esté mal, sino que de pronto hay una alternativa a esta aproximación que nos simplifique mucho más la vida, ¿sí? Entonces, esa alternativa es, si a mí lo que me complica son los vectores, ¿será que existe algún número, algún escalar, que me permita a mí estudiar de una mejor manera estos sistemas? Y la respuesta es que sí, que existe. Y esos escalares que nos van a facilitar la vida un poco se llaman energías, ¿sí? Esos números, esas propiedades del sistema se llaman energías. Y esas energías, que es un número asociado a nuestro sistema, y ya por eso es más sencillo, esas energías pues tienen como varias formas de escribirse, no hay una sola energía, ¿sí? Tenemos varias formas de escribir esas energías y para que lo que nos interesa a nosotros es algo que llamaremos energía mecánica. Y esa energía mecánica es una característica de nuestro sistema y si rompemos esa energía mecánica en varias expresiones que nos permitan calcularla, aparecen, digamos, unas utilidades muy buenas. Entonces, la típica forma de romper esto es llamar que la energía mecánica está constituida por una parte que la vamos a asociar al movimiento, que se llama energía cinética, ¿sí? Cuando las cosas se mueven, tienen una energía, llama energía cinética, y otra parte que la vamos a llamar energías potenciales. Se le utiliza la letra U. Esas energías potenciales están relacionadas con cómo se comportan las fuerzas y qué tanto cambian o qué tanta energía podemos almacenar haciendo algo con las fuerzas. Ese algo se llama el trabajo. Entonces, esa energía la vamos a partir en dos, una asociada al movimiento, la cinética, y otra energía asociada a las fuerzas, que es la energía potencial, y la energía mecánica pues simplemente va a ser la suma de esas dos. Cuando no hay fricción, uno puede considerar que esta suma, la energía mecánica total, es constante. Y cuando hay fricción, uno lo que tiene es que la energía mecánica total inicial se convierte en la energía mecánica total final más la energía que se perdió por fricción. Entonces aparecen estos conceptos de energía cinética que todavía no sabemos cómo calcularla, de energía potencial, y también hay que calcular cuál es la energía asociada, esa se le llama energía térmica, esa energía asociada a la fricción, que es una pérdida. Estas cosas se supone que son intrínsecas del sistema y que si está aislado, o sea, si no tiene fricción, si lo podemos quitar las interacciones con la parte externa del universo, pues esto se debe conservar. Y esta otra parte de la fricción es precisamente la que nos saca energía del sistema. Hay otra manera de sacar energía del sistema, por ejemplo, cuando uno lanza una pelota y la pelota rebota, hizo sonido. Y ese sonido que se generó, pues es energía. Entonces uno también está perdiendo energía por ese lado. Pero para lo que nos va a interesar a nosotros ahorita va a ser solamente esta parte de la fricción. Ustedes, no sé si lo tienen claro, pero la fricción calienta, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes se calientan las manos y las frotan una contra la otra,
lo que están haciendo es friccionarlas y eso aumenta la temperatura, porque eso lo que hace es aumentar la vibración, y la vibración es temperatura. Entonces, la fricción causa aumento de temperatura y por ahí, pues por ese lado, pérdida de energía. Entonces, por ahora nos vamos a concentrar solamente en qué son estas cosas, estas energías K y U, y yo cómo meto las fuerzas acá. Miren que hasta ahora yo simplemente he dicho, existe una energía cinética asociada al movimiento, existe una energía potencial, no hemos dicho cómo calcularlas. Y hay unos efectos de las fuerzas, entonces, que por ejemplo nos permitirán calcular ese Profe, efecto. ¿Sí? tengo una pregunta. Cuando tú dices que hay pérdida de la energía, ¿a qué te refieres? Porque pues en el video dice que la energía no se crea ni se destruye. Mm. Vamos a Entonces, hablar, cuando tú pero dices, digamos, claro, claro, tienes razón. La energía no se crea ni se destruye, entonces depende de qué es lo que estás viendo. Si tú estás viendo, digamos, un bloque que se desliza en una superficie, si suponemos que ese bloque no tiene fricción con la superficie y no hay rozamiento con el aire ni nada de eso, entonces yo puedo concentrarme en el sistema del bloque, pensar que el bloque es un sistema aislado y la energía de ese bloque no se va a perder. Pero si yo le pongo fricción, ¿sí? Yo le pongo fricción acá con el piso, la energía de ese sistema que sigue siendo solamente el bloque, sí se va a perder. Si yo agrando mi sistema y yo incluyo el piso, ahora mi sistema es más grande, la energía de ellos dos no se pierde, porque lo que gana, digamos, bueno, lo que se transforma de mi bloque original en energía térmica, pues también se le transmitió al piso y también se calentó, entonces toda la suma de energía la tengo constante, ¿sí? Y como cuando algo está caliente, irradia, ustedes en este momento están irradiando rayos infrarrojos porque tienen una temperatura. Entonces, esa radiación está saliendo de nuestro sistema más grande. Entonces estamos perdiendo energía. Entonces, si yo hago un sistema aún más grande que incluya incluso toda esta parte donde va a estar la radiación, esa energía total no se pierde. Pero entonces todo depende de la definición de mi sistema. Entonces, realmente, la energía que no cambia es la del universo. Si asumimos que el universo está aislado, que eso no sé si está demostrado realmente o no, pero asumiendo que el universo como tal no tiene con quién intercambiar calor o energía, entonces podemos asumir que el universo está aislado, entonces la energía completamente se conserva, pero ya en tu sistema depende a qué le llamas sistema. ¿Está bien? Entonces ok, profe. se transforma. Entonces tú lo que tienes es que parte de esta energía cinética se va a transformar en energía cinética de las moléculas aquí en el rozamiento, y eso al vibrar va a generar, pues tiene una temperatura, va a generar una radiación, y entonces sí, se está transformando en vibración de otras cosas, se está transformando en radiación, entonces no se está perdiendo la energía, pero todo eso depende de cuál es tu sistema. Entonces no se pierde, pero si tu sistema es el universo, pero se pierde dependiendo de la definición de tu sistema, y ahorita yo voy a entrar un poco a hablar más de eso, de qué es un sistema. Pero gracias por la pregunta porque es importante aclarar si eso funciona o no. Entonces la respuesta es sí funciona, pero depende del sistema. Entonces, como pueden ver, bueno, yo estoy tratando de inventarme unos números, esos realmente no se inventan, esos surgen por el estudio de esta dinámica. Unos números que son la energía cinética asociada al movimiento, otros asociados a qué tanto una fuerza puede cambiar nuestra energía cinética, se llaman energías potenciales, y otra asociada a pues, cuál es el efecto realmente de una fuerza sobre un cuerpo, y ese efecto se puede medir con algo que se llama el trabajo. Entonces surge una nueva cosa que también es un número que se llama el trabajo, y ese trabajo ahora nos va a relacionar es a la fuerza y su efecto sobre distancias. Y miren que esto es clave, esto cambia todo, ya no es fuerza con tiempos, sino que es fuerza con distancias. Ustedes tienen ahora que mirar muy bien cuáles son los ejes que les están mostrando. Entonces ahora digamos que lo que no nos interesa es el tiempo, y por esa razón cuando uno hace energías, a veces lo que interesa es la parte inicial, entonces les abren los ojos acá y le toman una foto al sistema, miden sus energías, y luego cierran los ojos durante todo este intervalo y los vuelven a abrir solamente acá, en el estado final, y miran la energía del sistema ahí. Y resulta que con esta aproximación de las energías, lo único que interesa son este estado final y este estado inicial, y no me interesan estos estados intermedios. Entonces, si yo logro aplicar una ley de conservación como la que decíamos acá, que si está aislado, la energía se conserva, yo puedo predecir mi estado final, por ejemplo, a partir de mi estado inicial, sin importar
¿Qué fue lo que pasó acá? Si realmente el inicio está curva o si se fue en línea recta, ¿sí? Eso es como la idea de las energías. Entonces, aparte, digamos, yo pierdo información de la transmisión interna, por ejemplo, podemos verlo así, pero eso puede ser una ventaja, de pronto no me interesa, pero yo gano un montón porque yo solamente a partir de un estado inicial puedo obtener un estado final. Entonces, por eso es que las energías son muy útiles. Y por eso es que uno habla de conservación de la energía. Uno está hablando de estados, estado inicial y estado final. No estamos hablando de estados intermedios. Entonces, es muy útil, además, porque son números. Pero la pregunta es, obviamente yo estoy diciendo todo esto porque ya sabemos que esto existe, pero la pregunta es, ¿cómo me puedo dar cuenta de que estas cosas existen? ¿Cómo puedo deducir precisamente cuánto sería este valor de esta K? ¿Cómo la puedo descubrir en cierta forma? Entonces, para eso, pues uno lo que tiene que hacer es como un cierto desarrollo teórico. Y pues arrancamos como siempre con la segunda ley de Newton, ¿sí? Eso es lo que haríamos. Entonces, voy a escribir en una sola dimensión la segunda ley de Newton. O sea, sabemos, voy a escribir la fuerza F, la fuerza neta, ya no voy a poner sumatoria. Esto está muy grueso. Entonces, esta es la fuerza neta. Y sabemos que esa fuerza neta es masa por aceleración. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar, la masa por la aceleración es lo mismo que la masa. Y obviamente mire que aquí estamos asumiendo que la masa no cambia, ¿no? Esta es la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Y entonces la típica que uno haría sería pasar a multiplicar este dt al otro lado, a la f, e integrar ambos lados para sacar la velocidad. Pero recuerden que aquí no nos interesa lo del tiempo. Aquí queremos es algo que tenga que ver como con distancias, o sea, como que queremos desaparecer el tiempo. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Y vamos a hacer un truco, miren. Esto no le gustaría a un matemático, pero lo vamos a hacer así porque eso nos lo permite la notación. Voy a multiplicar por dx, o sea, por una diferencial de distancia. Entonces voy a asumir que la partícula bajo la fuerza pasó de esta posición inicial, pasó a una posición final muy cercana, y este tamaño de desplazamiento se va a llamar dx. Entonces vamos a multiplicar por dx a ambos lados de esta ecuación, y nos quedaría f por dx, o sea, la fuerza por un pequeño desplazamiento, eso es lo que quiere decir esa cosa, es igual a la masa por dv sobre dt por dx. O sea, hasta ahora yo no he hecho nada. Nada de nuevo. Multipliqué por dx. ¿Por qué? De nuevo, porque lo que estamos queriendo es como tratar de eliminar ese efecto del tiempo. Nos interesa es, si sobre un cuerpo actúa una fuerza, ¿qué desplazamiento le va a producir? ¿Sí? Que sea consecuencia de esa fuerza. Pero ahora yo voy a hacer aquí un truco. Voy a poner esto como de v, voy a dejar el de v solito, y este dt que tengo aquí lo voy a pasar a dividir al de x. Es lo mismo porque es una multiplicación. Esto me quedaría dx sobre dt. Es una cuestión de notación, pero díganme ustedes qué es esto, qué es de x de t, qué es la derivada de x respecto al tiempo. Velocidad. Velocidad. Muy bien. Entonces esto que yo puse ahí se llama velocidad. Entonces miren que mágicamente se desapareció el tiempo. Entonces ahora yo puedo integrar a ambos lados de esta expresión, ¿sí? Entonces yo integro la parte izquierda de esto, como ya no conozco la fuerza, pues la voy a dejar así, pero miren que yo estoy integrando esta parte y estoy integrando respecto al espacio. Entonces esto va como desde una x inicial hasta una x final, ¿sí? Eso es lo que yo tengo. Y esto será igual, la masa la voy a sacar porque asumimos que la masa es constante, a la masa por la integral de v por dv. Olvídense que eso es velocidad, bueno, que eso es rapidez, pero olvídense por un momento de eso. Esa integral, ¿cuánto les daría a ustedes? A partir de lo que han visto de integrales. La integral de x por dx, digamos, porque estoy diciendo que se olviden un momento de la interpretación geométrica. ¿Qué les da esa integral? De la derecha. Eso sería masa b a la 2 sobre 2. Muy bien, esta integral, póngale cualquier nombre a eso b, esta integral nos da b al cuadrado sobre 2, ¿sí? Nos da b al cuadrado sobre 2 evaluado en una b inicial a una b final, ¿sí? Porque estamos hablando de estados iniciales y estados finales. ¿Y a alguien le parece que esto es conocido? ¿Esto se le hace conocido a alguien?
¿Esto qué nombre tiene? Fuerza centrípeta. Centípreta. Centrípeta. La están confundiendo. La centrípeta es B cuadrado sobre R. Pero se parece, eso es verdad. ¿Eso qué? Pues esa es la fórmula de como la energía aceleración. cinética, ¿no? Sí. O algo así. Exacto. Digamos, casi, estos se parecen, pero no son iguales, ¿listo? Entonces, esta no es. Y lo que dijeron es verdad, esta es la energía cinética. Esta cosa que acabamos de descubrir acá, que fue simplemente tratar de resolver las ecuaciones de Newton de otra manera, esta cosa se llama acá, la energía cinética. Y por eso es que a uno le dicen que la energía cinética es eso, ¿sí? Pero no es que eso se lo inventa uno de repente, eso surge solito, como ustedes pueden ver acá. Y a esta, eso es K, la energía cinética, exactamente. Entonces faltaría igualarla, entonces voy a irme un poquito más para abajo, acá en esta deducción. Entonces tenemos la integral desde x inicial hasta x final, digamos, o hasta x, bueno, sí, final, de la fuerza por dx. Esta integral, curiosamente, nos dio, y esto no pasa nada si lo hacemos en 3 dimensiones o lo hacemos en una dimensión, nos da igual, simplemente aparece un producto punto ahí. Nos daría igual a la masa por la velocidad final al cuadrado sobre 2 menos la masa por la velocidad inicial al cuadrado sobre 2. O sea que miren que el término de energía cinética que le enseñan a uno no es inventado así mágicamente, sino que surge solito. Entonces de aquí es que aparece la definición de que la energía cinética se llama, se define, pero no se define al azar, se define porque es que surge solita. Profe, qué pena, ¿puede repetir? Es que como que se le cortó. Espera que se está cortando. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe, ahí te profe. escuchamos. Listo, me tocó salirme y entrar porque algo me pasó en la red. Pero bueno, vamos a ver si ya funciona. Entonces, como les venía diciendo, la energía cinética, entonces ese valor que a uno le enseñan, eso surge solito de querer tratar de resolver el sistema, pero tratar de resolverlo no en términos de tiempo inicial y tiempo final, sino posición final, posición inicial, velocidad final. Eso es lo que surge ahí naturalmente. ¿Ustedes están viendo la pantalla? No, no están viendo nada. No, profe. Ya se las volví a compartir. Ahora sí lo están viendo, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Listo, gracias. Entonces, bueno, ese es el valor de energía cinética, entonces ya tenemos que ponerle acá, en esta parte, ya sabemos cuánto vale esta parte, cuánto vale ese numerito, por eso es que uno le pone m por b al cuadrado sobre 2. Y esta otra parte que surgió nueva también tiene un nombre especial. Esa nueva parte que surgió ahí se le va a llamar el trabajo, work. Y entonces el trabajo es la integral, en general, cuando la fuerza no es constante, de la fuerza por la distancia, ¿sí? Eso es el trabajo. Y entonces por eso aparece, según esto que acabamos de calcular nosotros, pues aparece que cuando una fuerza hace trabajo, lo que hace es cambiar la energía cinética, porque miren que es energía cinética final menos energía cinética inicial. Entonces por eso a esto lo llamamos que el trabajo lo que hace es cambiar la energía cinética. Eso es lo que hace el trabajo,
cambiar la energía cinética de nuestro sistema. A esto se le llama el teorema del trabajo y la energía. Y lo que nos está diciendo simplemente es que cuando una fuerza hace trabajo, o sea, una fuerza es responsable del desplazamiento de una partícula, al hacer trabajo, le cambia su energía cinética. Entonces aquí aparecen un montón de consecuencias. Por ejemplo, si la partícula empieza en reposo y termina en reposo, pues esto valdría cero, y entonces tendríamos 0 menos 0, y entonces esa fuerza no habría hecho trabajo, que no quiere decir que no exista la fuerza, simplemente quiere decir que no existe el trabajo asociado a esa fuerza. Además, el trabajo tiene otras propiedades. Por ejemplo, miren acá estamos diciendo que la fuerza actúa en la dirección del desplazamiento. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, la fuerza va a 90 grados de desplazamiento? Entonces ya vamos a mirar, pero en ese caso no habría trabajo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la fuerza es constante? Si la fuerza es constante, yo la puedo sacar de esta integral. Entonces el trabajo me daría fuerza por integral de dx, y la integral de dx pues es delta x, ¿cierto? El desplazamiento. Entonces para fuerzas constantes, solamente para fuerzas constantes, el trabajo es la fuerza multiplicado por el desplazamiento en la dirección de la fuerza. ¿Listos? Eso es. Entonces si yo tengo una fuerza que va para allá, y la partícula se trasladó un delta x para allá, pues el trabajo es muy sencillo, y la fuerza es constante, sería simplemente F por delta x. Pero si yo tengo una fuerza que va para allá, y el desplazamiento de la partícula va para acá, pues esta fuerza no está haciendo trabajo. Porque la fuerza no tiene componentes en la dirección del desplazamiento. Entonces, con esta pequeña introducción les quería mostrar que cuando uno quiere describir el sistema en términos solamente de estados iniciales y finales, sin que el tiempo importe, porque miren que aquí no sabemos si esto se demoró mucho o se demoró poquito, ni idea, no sabemos. Entonces aquí el tiempo no importa. Si queremos describir el sistema así, surgen unos números que van a ser muy útiles, que se llaman energías, que son propiedades de nuestro sistema, y surgen naturalmente. Entonces ya tenemos nuestra primera definición de nuestra energía cinética. M por V al cuadrado sobre 2. Esto es cuando es una sola partícula. M por V al cuadrado sobre 2 para una sola partícula. Después vamos a ver con más partículas, pues es simplemente sumar las energías cinéticas de todos y ya. Y entonces esta es nuestra energía cinética. El trabajo entonces está definido de esa manera. Es realmente una integral. Y por esa razón es que tenemos esta figurita. Esperen que esto se tranquilice un poquito. Tenemos esta figurita acá. Si el trabajo es la integral de F por dx, si a mí me dan la gráfica de fuerza, ¿sí? De fuerza, en función de la distancia, no del tiempo, sino de la distancia, pues yo puedo calcular el trabajo como el área bajo la curva, porque es una integral. Entonces, si yo tengo la gráfica de fuerza en función de la distancia, el trabajo lo calculo simplemente como la integral, o sea, el área bajo la curva. Y el trabajo puede ser positivo o negativo. Si ustedes lo miran acá, el trabajo o acá. El trabajo puede ser positivo o negativo dependiendo de si la energía cinética aumentó o disminuyó. Ya cuando uno meta, por ejemplo, fricción, la fricción obviamente va a ser siempre trabajo negativo, porque va a tender a detener la partícula, y las otras fuerzas que impulsan pues van a ser trabajo positivo. Entonces, en resumen, cuando estamos hablando de energías, cuando estamos hablando de trabajo y de todo esto, estamos viendo otra manera de estudiar nuestros sistemas que no se basa en cómo evoluciona en el tiempo cada cosa, sino en estados iniciales y finales. Y aquí lo que interesa entonces es el trabajo definido de esa manera que tenemos allá abajo, que es una integral en general para cualquier fuerza, eso siempre funciona. Y ese trabajo siempre va a ser igual a la variación de la energía cinética, con la energía cinética definida de esa manera. Miren que no hay libertad de, energía, de definir la energía cinética como masa al cuadrado por V. No, eso no fue lo que nos surgió a nosotros. Nos surgió que la energía cinética se debería definir como m por v al cuadrado sobre 2. Eso surge solo. Entonces, la Newton, digamos, cuando empezó a estudiar todas estas cosas de la dinámica y vio esta otra forma de estudiar los sistemas, y después otras personas como Lagrange y Hamilton y todos ellos que siguieron trabajando, ellos se dieron cuenta que expresar los problemas también en términos de energías era incluso más útil,
que expresarlos útil en la práctica o para entender la dinámica de un sistema. Y al final uno llega a cosas increíbles y muy teóricas por allá, concentrándose en las energías, lagrangianos, hamiltonianos. Tengo entendido que a ustedes a veces, no sé si en ingeniería, en una parte de optimización les definen lagrangianos. ¿Esa palabra les suena a ustedes, lagrangiano? ¿A alguien les suena la palabra lagrangiano? ¿Lo han escuchado antes o no? No, profe. ¿No? Listo. Entonces todavía de pronto no han llegado a esos temas, pero en algún momento lo van a ver, porque eso se utiliza mucho para encontrar cómo evoluciona un sistema y cosas así. Aunque bueno, no sé si de pronto en ingeniería o más bien en economía escriben los lagrangianos. La verdad no recuerdo bien. Bueno, en todo caso, esta es la idea de las energías. De nuevo lo repito, son números, son propiedades del sistema que nos permiten a nosotros describir la evolución de un sistema, pero no en términos del tiempo, sino en términos de estados iniciales y finales. La desventaja es que perdemos información específica de la evolución instante a instante, eso sí. La ventaja es que son números, entonces es mucho más fácil todo. Y que además, pues al ser números son más fáciles de manipular y solamente nos concentramos en transformaciones de un estado al otro. Y listo. Entonces esa es la introducción que no está en los videos, pero los videos les ayudan a entender más de lo que les estoy hablando acá. Esa es la introducción a energías y trabajo. Ahora bien, ojo que trabajo no es como cuando uno hace trabajo, le pagan por trabajo, tiene un significado bien específico aquí en física. Y ahora lo que vamos a hacer es ahondar un poco más en todo ese tipo de detallitos. Pues bueno, les pregunto que si tienen alguna duda acá por si acaso de lo que hicimos. ¿Listo? Aquí creo que tengo un mensaje. Listo. Entonces continuemos. Como les había dicho, entonces la energía que es un número que le vamos a asignar al sistema y va a describir alguna propiedad de ese sistema. No puede ser simplemente cualquier número, ya estamos viendo que, por ejemplo, la energía cinética no podemos haber dicho simplemente que era la velocidad al cuadrado o la velocidad a la 25, porque eso no es simplemente invéntese una propiedad para ver cuál le parece bien, sino que uno lo que usa son las propiedades que sean de utilidad. Por ejemplo, para la energía cinética claramente nos aparece esta cantidad que tiene las dos cosas que nos interesan cuando algo se mueve. Primero que todo, cuando algo se mueve, si tiene masa, pues es difícil detener esa cosa. Entonces, por eso tiene que depender como de la masa. Y segundo, pues obviamente si se está moviendo tiene que tener una rapidez. Entonces, ahí también es importante que dependiera la rapidez. La pregunta es cómo. M sobre V, M por V, M por V a la 5. Entonces, como ustedes ya pueden darse cuenta, pues sale específicamente un valor para la energía cinética que no podemos modificar. Y es lo que se vuelve útil en nuestro análisis. Y existen varios tipos de energía, cinética y potencial, que van a depender del efecto que estemos mirando. Recordemos que siempre la cinética está asociada al movimiento. Obviamente esto de la energía, que digamos que se conserva, depende de un sistema, hay una palabra ahí metida, sistema, y entonces tenemos que definir un poco más qué es lo que se entiende por sistema. Entonces, para que nos quede un poco más claro, ¿qué es el sistema? El sistema es básicamente yo escojo como una parte del universo que voy a estudiar. Si tengo una partícula deslizando por una rampa, yo puedo concentrar o decir que mi sistema es la partícula y la rampa, por ejemplo. Pero al hacer eso, estoy ignorando la fuerza de atracción de la gravedad que aparece, ¿cierto? Entonces mi sistema sería como realmente la rampa, la partícula y la Tierra. Pero yo podría decir, no, pero cuando la partícula se caliente por fricción va a irradiar y esa onda electromagnética va a interactuar con la atmósfera de la Tierra,
cuando yo dije que incluía la Tierra, incluí pues solamente su centro de masa. Entonces me tocaría incluir la atmósfera, o me tocaría incluir todo el sistema solar, porque al final esa radiación va a salir probablemente. Y si no quiero perder energía, tendrá que incluir la Vía Láctea al final tendrá que incluir todo el universo. Pero la pregunta es, ¿qué tanto me interesa eso? ¿Qué tanto quiero yo conservar todo ese tipo de energía? O si solamente quiero ver es cómo cambia, por ejemplo, la energía mecánica. Y ya. Entonces, esa elección del sistema es muy libre, pero es claro, importante tener en cuenta que básicamente uno tiene un sistema es como con una frontera delimitada, tiene un borde, y uno lo que está tratando de hacer es decir si ese sistema, ese borde interactúa con sus alrededores. Entonces, si el sistema lo llamamos cerrado, es que estamos diciendo que la interacción con sus alrededores es muy pequeña, no nula, muy pequeña. Y si lo llamamos abierto, pues es que se interactúa con sus alrededores de muchas maneras. Puede intercambiar energía, puede intercambiar partículas, ¿sí? Masa, bueno, puede intercambiar muchas cosas. Entonces, normalmente cuando digamos, por ejemplo, que hay una partícula deslizando que no tiene fricción, estamos diciendo es que ese sistema pues lo podemos considerar aislado, porque al no tener fricción, toda la energía de ese sistema se va a mantener dentro del sistema. Pero si tenemos fricción, entonces ahora la energía en este sistema original se va a transmitir a su ambiente. Entonces, si queremos conservar toda la energía, entonces tendríamos que extender las fronteras de nuestro sistema. Entonces, hay completa libertad en elegir qué es un sistema, y tenemos pues que siempre tener en cuenta que dependiendo de la definición del sistema, la energía se conservará o no se conservará. Entonces, ya va a depender de eso, y pues lo vamos a ir viendo poco a poco en los diferentes problemas. Pues como ya vimos, aparece una energía, la inicial, la energía cinética. Esa energía está asociada al movimiento, a qué tanta energía se almacena en algo cuando se mueve. Miren que es proporcional a la masa. Entonces, por esa razón, cuando las cosas son muy pesadas y se mueven, pues es muy difícil detenerlas. Un tren, imagínense el tren. Entonces, tiene mucha masa, entonces su energía cinética es alta, aunque su velocidad sea pequeña. Pero también hay cosas que tienen masa muy, muy pequeñita, 1 gramo, 2 gramos, pero si van muy rápido, entonces también tienen una alta energía cinética. Una bala, por ejemplo, que pese 100 gramos, pero puede ir a una altísima velocidad. Entonces, como la energía cinética va con la velocidad al cuadrado, pues la energía cinética puede ser muy grande de una bala, ¿sí? Y por esa razón es que puede penetrar madera y todo ese tipo de cosas y es muy peligroso. ¿En qué se mide la energía? La unidad de energía en el sistema internacional se llama ¿cómo? Se llama joules, y pues por la definición de energía cinética, el joule va a ser kilogramo por rapidez al cuadrado, o sea, por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Siempre que no tenga estas cosas, eso es medida de energía, salvo una situación que vamos a ver en el tercer corte, que eso se llama torque. Entonces, la energía se mide en joules en el sistema internacional. Aumenta proporcional a la masa, pero aumenta muchísimo más rápido con la rapidez. Y esto también implica varias cosas, porque pues, como estamos relacionando esto con el trabajo, pues nos va a implicar qué tan fácil o difícil es cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. No olvidemos que lo que descubrimos nosotros era que si hacíamos trabajo sobre un cuerpo, eso variaba la energía cinética. Y recordemos que ese trabajo era una integral. Entonces, siempre que veamos cambios de energía cinética es que tenemos un trabajo neto sobre el sistema. Entonces, bueno, esta es la definición de energía cinética. Ya ustedes ven que no es que uno se la invente, sino que surge naturalmente cuando uno trata de entender estos cuerpos. Y pilas, porque cuando uno tiene varias partículas, dijimos que la energía cinética pues era simplemente m por v al cuadrado sobre 2, pero cuando ustedes tienen, por ejemplo, como acá, dos partículas, la energía cinética es la suma de la energía cinética de cada una de ellas. Entonces sería m1 por v1 al cuadrado sobre 2 más m2 por v2 al cuadrado sobre 2. Entonces, díganme por favor, de todos esos sistemas, ¿cuál es el que tiene mayor energía cinética y cuál es el que tiene menor energía cinética? Asuman que las masas de los dos disquitos son iguales. Olvídense de los subíndices. Piensen por ahora que
que son dos discos. No es inicial y final, sino que son dos discos. El ano. El A tiene mayor energía cinética, porque pilas también, chicos, acá no estamos sumando esto vectorialmente, acá son las normas de los vectores al cuadrado, ¿listo? La norma del vector B1 al cuadrado, la norma del vector B2 al cuadrado. Estamos sumando esas normas al cuadrado. Entonces, no se pongan ustedes a decir, este vector va para allá, que es verdad, y este va para allá, entonces tengo que sumarlas vectorialmente. No, no, porque esos son números y vienen de las normas al cuadrado. Entonces sería esta norma al cuadrado más esta norma al cuadrado. Esta norma al cuadrado más esta norma al cuadrado. Multiplicando por las masas y dividiendo por 2. Entonces sería el que es más grande, es como el A, seguiría el B y seguiría el C, ¿cierto? Esa sería nuestra respuesta aquí. Entonces, para que quede claro que cuando tenemos varias partículas, tenemos que sumar la energía cinética de cada una de ellas si están dentro de nuestro sistema. Entonces, para que ustedes tengan como una idea un poco de las magnitudes de las energías cinéticas de las cosas. Por ejemplo, cuando ustedes están corriendo, ustedes que son todos atléticos, entonces ustedes son el atleta corriendo, una masa, digamos, de 70 kilogramos, bueno, depende del atleta, tiene, digamos, esta rapidez, 10 metros por segundo, entonces van a romper casi que el récord de los 100 metros. Entonces esta persona tiene 3.500 joules, ¿sí? Haciendo la multiplicación de m por v al cuadrado sobre 2. Si yo suelto una piedra, por ejemplo, desde 10 metros, una piedra es grande, ¿no? O sea, más bien pesadita, de 1 kilogramo, que adquiere esta rapidez final, va a tener una energía cinética de 98 joules, y eso pega duro, ¿no? O sea, si uno le sueltan una piedra de 1 kilo desde 10 metros, le abre la cabeza. Entonces, para que vean esa magnitud de la energía, y por qué será, digamos, que si yo me estrello contra el atleta, pero bueno, si yo me estrello con un atleta que va a 10 metros por segundo probablemente, y que pesa 70, ¿no? Tiene una masa de 70 kilogramos de mato encima de romper un hueso. Todo esto es peligroso, o sea, estas magnitudes son grandes. Una pelota de golf, por ejemplo, que esté cayendo, tiene una masa pequeña, tiene una rapidez grande, entonces tiene una energía cinética también grande y peligrosa, ¿no? Entonces uno, si se cae una pelota de golf, alguien le pega un tiro parabólico y va a otra persona caminando por ahí desprevenida y le cae esa pelota en la cabeza, es muy peligroso. Una gota de lluvia, mire que ya tiene una energía mucho más chiquita, de millijoules, le dice al menos 3 joules. Una molécula de oxígeno en el aire tiene una masa muy pequeña, tiene una rapidez gigantesca. Miren, a veces uno no es consciente, pero las moléculas del aire se mueven, bueno, a temperatura ambiente, digamos, se mueven muy rápido, a 500 metros por segundo. O sea, en un segundo una molécula de aire se movió en promedio. No. En promedio, digamos, 500 metros por segundo. Realmente chocan tantas veces que no se mueve mucho, aunque su rapidez sea gigantesca. Y eso es lo que genera la presión atmosférica y pues todo el efecto también de temperatura, ¿no? Pero la energía cinética, como esa masa es tan chiquita, pues es supremamente pequeña. Y eso es bueno en cierta manera para nosotros, porque si la energía cinética fuera más grande, es como si nos estuvieran bombardeando constantemente. Ustedes tienen billones y billones de colisiones con la atmósfera en la superficie de su cuerpo. Si la energía cinética de esa cosa fuera grande, pues no podríamos vivir, o sea, seríamos otro tipo de seres porque sería imposible vivir de esa manera. Pero a nivel microscópico eso es un caos tremendo, o sea, por segundo ocurren billones y billones de colisiones entre los elementos, digamos, en un gas, y por esa razón también es que la información se traslada rápidamente, las moléculas llegan rápidamente al equilibrio térmico y todo ese tipo de cosas, porque esto a nivel molecular es caótico, ¿sí? Y entonces por eso también es increíble pensar que las proteínas se doblan y llegan al final a una configuración estable, pero es que eso sucede porque colisionan tantas veces que al final han explorado la forma más eficiente de poderse mantener en ese orden tan caótico que hay. Si llevamos a cosas más grandes, tenemos un automóvil. La energía cinética de un automóvil es gigantesca, y eso quiere decir que si yo quiero frenarlo, o que si me atropella, la energía que se va a transmitir es muy grande. O sea, realmente por eso es bien peligroso, ¿no? Un cohete, por ejemplo, que ya va a velocidad de escape, entonces tiene una energía supremamente gigantesca, casi, ya estamos hablando casi de billones en español. La Luna, por ejemplo, que tiene una masa muy grande, y tiene esta rapidez, 1 kilómetro por segundo, tiene una energía aún más grande, y la Tierra
orbitando alrededor del Sol. La Tierra tiene una masa mucho más grande que la Luna, tiene una rapidez también gigantesca de 30.000 metros por segundo, o sea, 30 kilómetros por segundo. O sea, en este momento ustedes sentados ahí o acostados van moviéndose a 30 kilómetros por segundo. Y entonces en un segundo ya recorrieron la distancia que los separa casi de su casa a la universidad, que sería una maravilla, ¿no? Pero la pregunta es cómo frenan, ¿sí? O cómo aceleran para llegar allí. Y la energía cinética de la Tierra pues es supremamente gigantesca. Entonces, no es que la Tierra se vaya a frenar de repente o algo así, por ese proceso de inercia también que vamos a tener. Entonces, para que ustedes vean pues las diferentes magnitudes, esto tiene unos rangos muy, muy grandes y muy diferentes. Y cada vez cuesta más meterles más energía a diferentes cuerpos. Entonces, otra vez, ¿yo cómo hago para calcular esa energía cinética? Ya les di el truco a ustedes, eso viene a partir del trabajo. Y aquí entra, digamos, en las presentaciones que haces así, es que se hacen los libros, como que le van metiendo nuestras cosas como si surgieran solas, pero no es verdad. Nosotros ya sabemos que inevitablemente si quiero resolver mis ecuaciones de movimiento, pero en términos de estados finales e iniciales, no el tiempo, pues me aparece una cosa que se llama el trabajo, ¿sí? Que después a por distancia, digamos así, pero realmente es una integral, y esta fuerza, la dirección, es la fuerza que va en la misma dirección del desplazamiento. Entonces, cuando yo hago una fuerza sobre un cuerpo, yo le puedo aumentar su velocidad, disminuir la velocidad. Eso es como el efecto físico. Y por lo tanto, puedo cambiar su energía cinética. Y por lo tanto, estoy haciendo un trabajo. Entonces las fuerzas hacen trabajos físicos. Una forma de deducir eso es esta que tienen acá. Ustedes no sé si recuerdan esta expresión para movimiento uniformemente acelerado. Y ustedes multiplican esto por la masa, pues miren que aquí aparece la energía cinética solita, y aquí aparece la fuerza por la distancia. Pero pues esto solamente se aplica en aceleración uniforme y la forma en que nosotros lo dijimos al inicio de la clase pues es completamente general. Pero al final lo que importa es esto. Hay una cantidad muy útil llamada trabajo, que es la fuerza por la distancia, que nos mide qué tanto efecto tiene sobre la energía cinética esa fuerza. Esto siempre es igual a delta K. Y ojo porque esta fuerza tiene que ir en la misma dirección que el desplazamiento. Entonces, por ejemplo, si tenemos este caso en donde esta fuerza F va en esa dirección, pero el desplazamiento de mi cuerpo es horizontal, pues evidentemente no toda la fuerza F está haciendo trabajo, porque esa fuerza F tiene dos componentes. Tenemos esta componente así vertical, vamos a llamarla F perpendicular al desplazamiento, y tenemos esta fuerza F acá, que la vamos a llamar F paralela al desplazamiento. ¿Y cuál de esas dos hace trabajo? Si el desplazamiento es en dirección horizontal, ¿la perpendicular o la vertical? ¿La perpendicular o la paralela? ¿Cuál de estos dos componentes haría trabajo? La paralela. La paralela solamente. Y entonces por esa razón la única que nos interesa para el trabajo sería esta, que va en la misma dirección del desplazamiento. Y por esa razón se le pone como este subíndice de X aquí, ¿sí? Entonces ustedes ¿cómo sacarían esta paralela? Será simplemente la fuerza total multiplicada por el coseno, porque en este caso es adyacente. Coseno de teta, realmente. Porque en este caso es adyacente. Y pues aquí surge algo. Siempre que uno ve que una magnitud es igual a la norma de un vector por la norma de otro vector por el coseno del ángulo entre ellos dos, aquí lo estamos llamando distancia, siempre que uno ve eso, pues eso es un producto punto. Ustedes recuerdan que entre vectores hay dos tipos de productos, producto punto y producto cruz, creo, ¿sí? Ustedes ya vieron esos dos productos, ¿cierto? Sí, señor. Eso. Entonces tenemos siempre el producto punto y producto cruz. Y específicamente con el producto punto, nosotros ya hemos visto que el producto punto se puede escribir de dos maneras, y una manera es precisamente esta. La norma del vector f por la norma del vector d por el coseno del ángulo entre ellos dos. Entonces, por esa razón, el trabajo es preferible escribirlo de esta manera, como el producto punto entre la fuerza por el desplazamiento. ¿Y por qué? Porque esto deja muy claro que lo que nos interesa es la fuerza en la dirección del desplazamiento. ¿Sí? Esa es la componente que nos interesa. Entonces, otra vez, por ejemplo, en este ejemplo acá, tenemos que hacer el desplazamiento. ¿Ustedes dirían que la fuerza normal hizo trabajo? No. No hizo trabajo, ¿cierto? El ángulo se puede ver de muchas maneras. No contribuyó al desplazamiento horizontal,
o el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es 90 y coseno de 90 es 0. ¿Ustedes dirían que el peso hizo trabajo ahí? Solo es No. fricción. No, no. Tampoco hizo trabajo. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque no todas las fuerzas hacen trabajo. ¿Ustedes dirán que la fuerza F hizo trabajo, la fuerza F completa como tal? Sí. Ah, no, como tal, pues el, Solamente una componente, ¿cierto? sí, sí. Exacto. Entonces, digamos que lo que me importa en este momento es que tengan en cuenta que el trabajo solamente mide el efecto de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Entonces, no siempre todas las fuerzas hacen trabajo. Pensemos otros ejemplos. Digamos que cuando algo está girando, digamos que estamos acá y la velocidad va para allá, pero está girando, y tenemos esto con una cuerda, una tensión acá. ¿Será que esta tensión está haciendo trabajo? Teniendo en cuenta que los desplazamientos en una curva siempre son así, espera, lo hago más grueso. Los desplazamientos siempre son aquí tangenciales. Entonces nuestra fuerza siempre está haciendo un ángulo así a 90 grados, a 90 grados, a 90 grados. ¿Será que la fuerza centrípeta está haciendo trabajo ahí? Sí. ¿Cuánto es el ángulo entre este desplazamiento y la fuerza centrípeta? Ay, no, nada, cero. Coseno Nada. de 90, cero. Exacto. Cuando las cosas rotan, la fuerza centrípeta no hace trabajo. ¿Y por qué no hace trabajo si la cosa está rotando? Entonces, no olvidemos que el trabajo total es igual a la variación de energía cinética. Pero cuando estamos en movimiento circular uniforme, ¿se acuerdan que esta cosa es constante? Vuelve al mismo sitio. Vuelve al mismo sitio, pero además, como esto es constante, ¿será que cambia la energía cinética? No, la aceleración también Exacto, es m por v constante. cuadrado de 2 siempre es lo mismo. Entonces esta vaina vale 0 y entonces no hay trabajo. Entonces nuestra fuerza centrípeta no hace trabajo. Entonces, para poder entender eso en todas las situaciones, ustedes lo único que tienen que hacer es mirar si hay componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. ¿Entendido? Es como lo que hay que hacer. Entonces, resumamos en este momento lo que hemos visto en esta clase. En la segunda parte de la clase. Estamos viendo una nueva aproximación a la solución de los sistemas. Esa nueva aproximación a esa solución de los sistemas se basa en energías. La energía que nos interesa en este momento se llama energía mecánica, que la partimos en dos cosas, energía cinética y energía potencial. Y la definición de esa energía cinética no surgió mágicamente, surgió fue porque tratamos de resolver las ecuaciones de movimiento del sistema en términos ¿de qué? De no del tiempo, sino de posiciones finales iniciales, de estados finales iniciales en posición. Cuando hicimos eso surgió una cosa llamada trabajo, que simplemente es la integral de la fuerza sobre la distancia, o sea, el efecto de la fuerza en una distancia. Y también surgió la definición de energía cinética. Y ya sabemos que el trabajo es igual a la variación de energía cinética. Entonces, cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo, puede cambiar su energía cinética. Y en esos casos te diría que la fuerza hizo trabajo. Y con esto estamos viendo otra manera de estudiar nuestros sistemas que ya vamos a ver más adelante. Esta otra manera nueva de estudiar estos sistemas es más sencilla en muchos de los casos. Aquí hay un recorderis del producto punto, pero pues esto digamos lo dejo ahí como por si no se acuerdan y quieren recordar, pero ustedes se lo vieron en álgebra lineal. Entonces lo último que quiero es que respondamos el signo del trabajo en cada una de estas situaciones. ¿Cuál es el signo? Si es positivo, negativo, cero. Por ejemplo, en la situación A, ¿hay trabajo o no hay trabajo por esa fuerza que pintaron ahí? No, no hay trabajo. No hay trabajo. También No, les no, quiero no hay. hacer algo. Tengan cuidado porque cuando escribimos esto, trabajo igual a delta K, estamos viendo aquí a todas las fuerzas, ¿listo? Aquí van todas las fuerzas. Pero, si a mí me preguntan el trabajo de una sola fuercita, pues yo simplemente tengo que hacer esto para esa fuercita, y eso no necesariamente es igual a delta K. Entonces, si ustedes en algún momento utilizan esto, ya lo vamos a usar más adelante, se supone que aquí está el trabajo neto de todas las fuerzas, de absolutamente todas.
Pero si solamente nos están preguntando trabajo, pues simplemente hacemos esto y no le igualamos a delta acá, trabajo de una fuerza particular. Pues aquí no hay trabajo, el trabajo aquí es nulo. En el caso B, ¿qué signo tiene el trabajo de esa fuerza sobre ese desplazamiento, según ese desplazamiento? Negativo. Negativo. El producto punto es negativo, la proyección de los vectores es negativa, entonces aquí es menor que cero. En el punto C, ¿qué signo tiene el trabajo? Positivo. Positivo porque la fuerza va en la misma dirección de desplazamiento, entonces aquí nos da mayor que cero. Y en el caso D, ¿qué signo tiene? Negativo. También es negativo porque va en dirección contraria, pero es más chiquito que en el caso B porque esta componente pues es más pequeña, ¿sí o no? Sí. Y esa es la diferencia. Entonces, que quede claro así eso, terminamos O sea, la clase del día de hoy. Señor, o sea, lo que hice ahí fue proyectar ese vector f y... O sea, bueno, básicamente lo que se hace siempre, coseno de eso y exacto, iba perfecto, a ser iba a ser más pequeño que el b, claro. O sea, perfecto. Es la proyección, precisamente por eso, al ponerlo como producto punto, no nos olvidemos de esa sí, interpretación sí, sí, sí. geométrica. Producto punto es una proyección. Sí, sí, sí. Entonces eso también le sirve a uno a veces para resolver problemas. De pronto no me acuerdo de la definición, pero sé que es una proyección y entonces con eso ya puedo saber al menos el signo o el valor cero. Muy bien. Breve, Yo profe. creo que les queda más claro es que se acuerden de las interpretaciones geométricas más que de las ecuaciones algebraicas. Es más útil la geométrica. Se complementan. Y ya, ¿alguna otra pregunta ahí? Con esto terminamos nuestra clase. Se finí. Seguí. Vamos, Kili. ¿Ninguna pregunta? Entonces lo que vamos a seguir haciendo después es empezar precisamente a seguir aplicando este teorema del trabajo de energía, o sea que el trabajo es igual a la variación de energía cinética, a muchos problemas, y empezar a estudiar problemas con gravedad, fuerzas variables, y realmente aquí ya terminamos este tema, o sea, este tema principal de qué es el trabajo en energía cinética, ya lo hicimos en la primera diapositiva, y ahora entonces de nuevo trataré de hacer la mayor cantidad de ejercicios posibles para que queden más claros estos temas. Gracias por su atención, su tiempo, y nos vemos entonces en la próxima clase. Que estén muy bien y por favor cuídense. Gracias, profe. Chao. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Un gusto, hasta pronto. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén muy bien.